El problema con los humanos, dijo Sasnar, apoyado en la ventana de nuestra estación, es que se les da fatal fingir ser civilizados. Moví la antena en señal de asentimiento. Me llamo Telkist, xenoantropólogo jefe de la División de Intercambio Cultural de la Coalición Galáctica. Durante 20 ciclos orbitales, he estudiado la incorporación más reciente y problemática a nuestra pacífica comunidad galáctica, los humanos. Lo dices como si fuera algo malo, respondió el embajador Jordan Reeves, quien aparentemente se había acercado sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Típico sigilo humano. Incluso cuando no lo intentaban, la piel cambiante de Saxar se ondulaba con patrones vergonzosos. Embajador, no lo decía en serio. Sin ofender, rió Jordan, mostrando esos extraños instrumentos de corte de color hueso que llevan en la boca. Es una evaluación justa. Somos mortales con atuendo de oficina, ¿verdad? La especie más peligrosa de la galaxia haciéndose la amable. La casual confesión humana me provocó un escalofrío en la espalda. Esto era precisamente lo que los hacía tan desconcertantes. Sabían lo que eran y les parecía divertido. ¿Puedo unirme a su conversación?, preguntó Jordan. Aunque ya habían acomodado su densa constitución en un asiento diseñado para seres de la mitad de su masa, la silla reforzada crujió levemente. Siempre siento curiosidad por cómo nos perciben. Sasnar me lanzó una mirada de pánico. La honestidad directa con los humanos sobre los humanos generalmente era desaconsejada por los protocolos de la coalición. No porque se ofendieran fácilmente. Todo lo contrario. Tenían una inquietante tendencia a encontrar la honestidad brutal refrescante, incluso entretenida. Estábamos hablando de adaptaciones evolutivas, comenté diplomáticamente. La notable resiliencia de las especies en entornos de alta gravedad y alta radiación. Jordan asintió con complicidad. Hablamos de los mundos de la muerte como nosotros. Déjese de tonterías diplomáticas. Dr. Kist. Estaba hablando de cómo los humanos son esencialmente depredadores que fingen ser filósofos. Bueno, está bien. Jordan agitó una mano de 5 dedos. Somos conscientes de nuestra reputación. Especie depredadora que desarrolló matemáticas abstractas y poesía en lugar de solo mejores garras, contradicciones andantes. La iluminación ambiental de la estación se reflejaba en los ojos de Jordan, creando un brillo casi depredador. Pero, ¿sabes qué es realmente interesante? La máscara. ¿La máscara?, preguntó Sasnar, su miedo momentáneamente superado por la curiosidad científica. El barniz civilizado, aclaró Jordan, inclinándose hacia adelante. Las sonrisas educadas, los trajes de negocios, los protocolos diplomáticos. Toda esa cuidadosa moderación. No es exactamente falsa. Valoramos genuinamente la paz y la cooperación, pero es selectiva. Condicional. Una sensación fría recorrió mi cavidad torácica. ¿Condicional a qué, embajador? La expresión de Jordan cambió sutilmente, preguntándose si la máscara nos sirve mejor que dejarla caer. El humano debió notar nuestra incomodidad porque su tono se aligeró al instante. Pero eso es cierto para todas las especies conscientes, ¿no? Todos tenemos nuestras máscaras, nuestro bagaje evolutivo que intentamos superar. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, el sistema de comunicación de toda la estación se activó con un agudo tono de alerta. Atención a todo el personal. Naves no identificadas acercándose al espacio de la coalición. Posiciones defensivas. Esto no es un simulacro. La expresión de Jordan cambió tan rápidamente que resultó alarmante. La amabilidad diplomática se desvaneció, reemplazada por algo antiguo y depredador. Disculpe, dijeron, ya en pie. Necesito contactar con el comando de la Tierra. Mientras el humano se alejaba, Sasnar susurró, ¿viste eso? La máscara se deslizó. No se deslizó, respondí en voz baja. Se la quitaron. 3 ciclos estándar después, nuestro pacífico puesto de investigación se había transformado en un centro de coordinación militar.
Las naves no identificadas pertenecen al dominio Creac, una especie previamente desconocida del inexplorado espolón de Orión. Los intentos iniciales de comunicación fracasaron estrepitosamente cuando el KAX abrió fuego contra una nave diplomática de la coalición, destruyéndola sin previo aviso. Los Creacs tenían una filosofía simple. Las especies más fuertes consumen a las más débiles, tanto en sentido figurado como, de forma aterradora, en sentido literal. Las fuerzas de la coalición se estaban movilizando, pero nuestra capacidad defensiva se había debilitado tras siglos de paz. La flota Crex atravesaba nuestros sistemas fronterizos con una eficiencia aterradora. Y entonces la humanidad se involucró. ¿Qué tienen?, pregunté con incredulidad durante una sesión informativa de emergencia. El comandante supremo Bus de la Fuerza de Defensa de la Coalición repitió lo mismo, sus 4 ojos parpadeando sincronizados por la tensión. Los humanos han desplegado toda su flota de defensa orbital. 300 naves de guerra llegarán al portal Centauri en 6 horas. Pero son solo una especie miembro provisional, protestó el diplomático Zenlo. Ni siquiera han terminado sus protocolos de integración. Es imposible que tengan esa capacidad militar. Jordan Reeves, ahora con lo que llamaban un uniforme militar en lugar de su habitual atuendo diplomático, sonrió levemente. Hay algo que deberías entender sobre los humanos y la guerra. Diplomático Zenlo. Nunca nos desmilitarizamos del todo cuando nos unimos a la coalición. Un silencio horrorizado llenó la sala. Eso viola al menos 15 disposiciones de membresía, balbuceó Zenlo finalmente. Jordan se encogió de hombros. Interpretamos esas disposiciones de forma creativa. Tu frase exacta fue que debíamos transferir la capacidad de producción militar a aplicaciones pacíficas. Así lo hicimos, pero nos aseguramos de que esas aplicaciones pacíficas pudieran reconvertirse rápidamente. Seyon siseó a alguien desde el fondo de la sala. Preparación. Jordan corrigió con firmeza. La humanidad se ha enfrentado a amenazas de extinción demasiadas veces como para bajar la guardia por completo. Esperábamos lo mejor mientras nos preparábamos para este escenario. Antes de que la discusión se intensificara, la pantalla táctica en el centro de la sala brilló con urgencia. Un mundo colonial de la coalición, Navara Prime, acababa de quedar a oscuras. Bajas estimadas: 8.000 millones de seres conscientes. Están acelerando su avance, dijo la comandante Vala con gravedad. A este ritmo, llegarán a los mundos centrales de la coalición en menos de 20 ciclos. Jordan estudió la pantalla táctica, con el rostro endurecido. Comandante Supremo, tengo nuevas órdenes del Comando Tierra. También estamos desplegando nuestra flota de espacio profundo. ¿Su qué? No pude evitar preguntar. Nuestra flota de espacio profundo, repitió Jordan con calma. Otras 300 naves de guerra especializadas. Han estado navegando en silencio en el vacío entre sistemas, reservas estratégicas, más violaciones, más secretos. Los demás representantes de la coalición estaban demasiado conmocionados como para protestar siquiera. ¿Por qué nos ayudaría?, preguntó el comandante Bus con cautela. Su especie podría simplemente retirarse a su sistema natal. Los Crex aún no han mostrado interés en la Tierra. Jordan pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Porque son nuestros aliados, nuestros amigos, y porque si estos KAC creen que pueden tratar a los seres sintientes como alimento, se han convertido en enemigos de la humanidad. El humano volvió a la pantalla táctica. Algo antiguo y terrible brillaba en sus ojos. Hay otra razón, además. Los Crex están cometiendo un error crítico que la mayoría de los depredadores eventualmente cometen. ¿Cuál es ese error?, me sorprendí preguntando. La voz de Jordan era suave, pero tenía un peso inquietante. Han confundido civilización con debilidad. Creen que todos nos hemos ablandado, y quizás muchas especies de la coalición también. Señaló la sala con gestos. Sin ánimo de ofender.
Su gente evolucionó en entornos pacíficos y construyó una civilización galáctica basada en la cooperación. Es admirable. La expresión del humano se ensombreció. Pero los humanos, evolucionamos en un mundo mortal donde todo intentaba matarnos. Construimos nuestra civilización a pesar de ese mundo, no gracias a él. Nuestros instintos ancestrales no son principalmente cooperativos. Se basan en la supervivencia a cualquier precio. Jordan señaló la pantalla táctica que mostraba el avance de la flota Creax. Estos depredadores se creen cazadores ápice, pero nunca se han encontrado con mortales. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Una sonrisa humana se dibujó en el rostro de Jordan, pero no era la cálida y diplomática a la que me había acostumbrado. Esta sonrisa no llegó a sus ojos, y de repente recordé visceralmente que los ancestros humanos perseguían a sus presas hasta que caían exhaustas, pero que habían fabricado armas de piedra y hueso incluso antes de desarrollar el lenguaje. La coalición ha estado viendo humanos con nuestras máscaras puestas, dijo Jordan en voz baja. Los Crex están a punto de ver qué pasa cuando nos las quitamos. No entendía a qué se refería Jordan hasta 3 días después, cuando presencié mis primeras tácticas de batalla humanas. Las naves Creac eran más grandes y estaban más armadas que cualquier otra de la flota de la coalición. Dependían de una potencia de fuego abrumadora y un blindaje grueso, aplastando a la oposición mediante una capacidad destructiva pura, ya que la estructura neuronal de su mente colmena permitía una coordinación perfecta, pero limitaba la creatividad táctica. Los humanos, como se vio, eran terriblemente creativos. ¿Qué están haciendo?, gritó el comandante Velus, mirando la transmisión táctica con incredulidad. Acelerando sus frigots a velocidades relativistas y usándolos como armas cinéticas, explicó la oficial táctica humana, la teniente Maya Patel, con una voz inquietantemente tranquila. Los escudos Creax pueden detener las armas de energía, pero no están diseñados para soportar ese tipo de impacto físico. Observamos con horror cómo las naves humanas, con sus tripulaciones evacuadas de forma segura, se transformaban en misiles que viajaban a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Cuando impactaron, las explosiones de Krivasing fueron visibles desde las superficies planetarias como nuevas estrellas temporales. «Eso es bárbaro», susurró Senlo. La teniente Patel se encogió de hombros. «Es efectivo. Y esas naves estaban programadas para ser desmanteladas de todos modos». En otro sector, marines humanos habían usado lo que llamaban tácticas de abordaje, entrando físicamente en naves enemigas a través de cascos rotos y luchando contra el KAX en combate cuerpo a cuerpo. Las imágenes eran demasiado espantosas para que la mayoría de las especies de la coalición las viera, pero los humanos las estudiaron con atención, identificando las debilidades del KAC. Sus exoesqueletos son vulnerables en las conexiones de unión, señaló el teniente Patel, comiendo tranquilamente una ración de proteínas mientras revisaba imágenes de combate que a la mayoría nos mareaban. Y dependen demasiado de su mente colmena. Si eliminan suficientes nodos, toda la red sufre. Aparté a Jordan durante un breve descanso en la planificación táctica. Esta no es la humanidad que creíamos haber invitado a la coalición, dije en voz baja. El embajador humano me miró con inesperada compasión. No, no lo es. Invitaron a poetas filósofos que evolucionaron en un mundo peligroso. Están recibiendo a los guerreros que sobrevivieron a ese mundo. ¿Es esto lo que realmente son entonces? La máscara cayendo para revelar el verdadero rostro. Jordan lo consideró pensativo. No, Dr. Kist. Ambos aspectos son igualmente reales. Somos genuinamente los exploradores pacíficos y curiosos que han llegado a conocer. Pero también somos esto. Señalaron la pantalla táctica que mostraba naves de guerra humanas enfrentándose a la flota de Krivak cuando las circunstancias lo exigían. ¿Cómo se reconcilian tales contradicciones dentro de una especie?, pregunté. No lo intentamos, respondió Jordan simplemente. La capacidad tanto para la violencia extrema como para la compasión extrema, para el pragmatismo despiadado y el altruismo abnegado,
Esa dualidad es lo que nos hace humanos. Nuestros antepasados sobrevivieron cooperando entre sí, estando dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus tribus. Una alerta prioritaria interrumpió nuestra conversación. Los Kriaks se habían adaptado a las tácticas humanas y ahora apuntaban directamente a la Tierra, aparentemente reconociendo la amenaza que representaba la humanidad. Si me disculpan, dijo Jordan con gravedad. Acaban de cometer otro error crítico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mirada de Jordan se había vuelto fría como nunca antes. Han amenazado nuestro mundo natal. Ahora se vuelve personal. Mientras el humano se alejaba, me di cuenta con un escalofrío de que ni siquiera habíamos visto las verdaderas capacidades de la humanidad. La máscara no había caído del todo, y me preguntaba si la galaxia sobreviviría viendo lo que yacía debajo. La batalla por la Tierra lo cambió todo. Los Kreks dedicaron casi la mitad de su flota al asalto. Confiados en que destruir el mundo natal de la humanidad eliminaría a su oponente más peligroso. Era, para los estándares militares de la coalición, una fuerza abrumadora que debería haber garantizado la victoria. Los humanos lo llamaron práctica de tiro. Las plataformas de defensa orbital de la Tierra, camufladas como estaciones espaciales civiles e instalaciones de procesamiento de recursos, revelaron su verdadera naturaleza. Enormes cañones de riel capaces de acelerar proyectiles a velocidades relativistas. Conjuntos láser lo suficientemente potentes como para atravesar naves capitales. Las tecnologías de escudo defensivo que los humanos habían proclamado eran todavía teóricas, pero aparentemente las habían perfeccionado hacía años. Y luego estaban los propios humanos. No lo entiendo, dijo Sasnar, observando la telemetría de la batalla con horror y asombro. ¿Cómo se coordinan sin una mente colmena? Sus tiempos de respuesta son imposibles. Se llama iniciativa, explicó el teniente Patel. Cada capitán de nave tiene amplios objetivos estratégicos, pero toma decisiones tácticas de forma independiente según la situación inmediata. Pero eso es caos, protestó el comandante Velus. Exactamente. El teniente Patel sonrió. Caos controlado, imprevisibilidad. Los Kraks no pueden anticipar lo que harán los humanos porque ni siquiera nosotros lo sabemos hasta que lo hacemos. Los Kreks, acostumbrados a luchar contra especies jerárquicas o con mente colmena, se encontraron frente a un enemigo que luchaba como un enjambre de individuos, cada uno tomando decisiones creativas que servían a una estrategia colectiva sin requerir una coordinación central constante. En 14 horas, la batalla por la Tierra había terminado. La fuerza de ataque Krivak había sido completamente destruida y la máscara de humanidad había caído por completo. Centró toda su atención en la flota Kvax restante que amenazaba los mundos centrales de la coalición. La llamamos Operación Reversión de la Extinción, me dijo Jordan mientras revisábamos los planes de contraofensiva. Los Kraks querían consumir otras especies conscientes. Vamos a asegurarse de que nunca vuelvan a consumir nada. ¿Van a exterminarlos? Pregunté consternado a pesar de todo lo que los crujidos habían hecho. No, corrigió Jordan. Eso no nos haría mejores que ellos. Los derrotaremos tan completamente que la rendición será su única opción. Y luego los rehabilitaremos. Rehabilitaremos a depredadores que ven a otros seres sintientes como alimento. ¿Es posible? La expresión de Jordan era compleja, decidida y a la vez solemne. Los humanos también fueron depredadores ápice en su momento, Dr. Kist. Evolucionamos más allá de nuestros instintos más brutales, en su mayoría. Los Kraks pueden aprender a hacer lo mismo con la motivación adecuada. Estudié a esta criatura contradictoria que tenía delante, capaz de autorizar la destrucción de cientos de naves enemigas mientras planeaba simultáneamente la rehabilitación cultural de toda una especie. Eres aterrador, dije con sinceridad. Jordan rió, pero no fue del todo gracioso. Sí, lo somos. Eso es lo que todos deben entender sobre los humanos. Somos la especie más peligrosa del espacio conocido precisamente porque elegimos no ser peligrosos la mayor parte del tiempo,
aunque la expresión del humano se volvió seria. Pero cuando se toma esa decisión, lejos de nosotros, cuando surgen amenazas que no pueden resolverse pacíficamente, es cuando nos quitamos la máscara. ¿Y qué pasa cuando esto termine?, pregunté. ¿Se vuelve a poner la máscara? ¿Podemos confiar en que así será? Jordan me miró directamente a los ojos, y vi que tanto el guerrero como el diplomático reflejaban sus aspectos inseparables del mismo ser complejo. Esa, Dr. Kist, es la pregunta que definirá la relación de la humanidad con la coalición durante las generaciones venideras. Invitaste a los habitantes de los mundos de la muerte a unirse a tu civilización pacífica. Ahora entiendes por qué sobrevivimos a nuestro mundo de la muerte. El humano volvió a la pantalla táctica donde las flotas humanas avanzaban inexorablemente hacia los Krivak restantes. La verdadera pregunta no es si nos volveremos a poner las máscaras, dijo Jordan en voz baja. Es si el resto de la galaxia volverá a mirarnos de la misma manera, sabiendo lo que yace debajo. La cámara del Consejo de la Coalición nunca había estado tan tensa. Representantes de 87 civilizaciones de las carenas espaciales se reunieron en un silencio atónito mientras las imágenes del frente se reproducían en las enormes pantallas. El humano. Las naves de guerra, ampliamente superadas en número, estaban desmantelando la flota Krivak mediante tácticas que ningún estratega de la coalición habría considerado jamás. Están usando sus naves dañadas como cebo, murmuró el consejero Gravik, con sus tentáculos luminiscentes pulsando con angustia, atrayendo a los Kreaks a su persecución y luego emboscarlos. Eso se llama retirada fingida, explicó la almirante Vanessa Torres, el recién nombrado enlace militar de la Tierra con la coalición. Es una estrategia que los humanos han empleado desde antes de que descubriéramos la electricidad. Observé a la almirante Torres con fascinación. A diferencia de la embajadora Jordan, quien al menos intentó suavizar las asperezas de la humanidad en entornos diplomáticos, Torres no hizo tales concesiones. Su uniforme estaba inmaculado, su postura rígida, su mirada impasible. Era una humanidad liberada de la necesidad de parecer inofensiva. La flota Kreaks está ahora contenida dentro del sector Epsilon, continuó Torres, señalando una región del espacio en la pantalla galáctica. Hemos establecido un bloqueo y estamos reduciendo sistemáticamente su número. ¿Reduciendo su número?, preguntó Zenlo con delicadeza. ¿Se refiere a matarlos? La expresión de la almirante Torres permaneció neutral. O sea, neutralizar una amenaza que ya ha consumido a 8.000 millones de ciudadanos de la coalición. ¿Prefiere que los invitemos a tomar el té? El sarcasmo no pasó desapercibido para nadie en la cámara. Varios representantes se irritaron ante el tono de la humana, pero ninguno la desafió directamente. Ya no. No desde que vimos lo que sucedió en la Tierra. Almirante, aventuré a preguntar, alzando la voz por encima de los murmullos. ¿Cuál es exactamente el objetivo final? El exterminio completo de los Kreaks. Torres me dirigió su mirada penetrante. Al contrario de lo que pueda creer, Dr. Kist, los humanos no son genocidas por naturaleza. Ofrecemos a los líderes de los Kreaks condiciones de rendición. Tienen 24 horas para responder antes de que reanudemos las operaciones ofensivas. Consumen otras especies inteligentes. Protestó el consejero Gravik. Toda su civilización se basa en la depredación. ¿Cómo es posible que se integren en la sociedad galáctica? La almirante Torres sonrió levemente. Modificación del comportamiento, reprogramación cultural exhaustiva, terapia genética si es necesario. Alterarían a la fuerza. Otra especie, jadeó un representante de la comunión Teon, una civilización reconocida por sus principios bioéticos que les impiden devorar a todos los demás. Absolutamente, respondió Torres sin dudar. No confunda la piedad con la debilidad, consejero. La humanidad da segundas oportunidades, no terceras. La reunión se disolvió en un acalorado debate con las especies de la coalición divididas entre el horror ante los métodos humanos y la reticente gratitud por la protección humana. Me escabullí, buscando algo que no pude definir. Perspectiva,
Quizás. Encontré a Jordan en la plataforma del observatorio contemplando las estrellas. Se habían quitado el uniforme militar y habían vuelto a la vestimenta civil, aunque algo en su postura seguía siendo depredador y alerta. Su almirante Torres está causando una gran impresión, dije, sentándome junto a ellos. Jordan sonrió levemente. Vanessa no cree en edulcorar la realidad. Es refrescante a su manera. ¿Es lo que los humanos llaman un halcón? He estado estudiando su terminología política. Según los estándares de la coalición, todos los humanos son halcones, respondió Jordan. Pero sí, ella representa a nuestros elementos más pragmáticos. Nos sentamos en silencio durante un momento, observando estrellas distantes. Sabía que algunas de ellas estaban ahora rodeadas de campos de escombros del conflicto en curso. Dime la verdad, Jordan, dije finalmente, si la coalición no hubiera estado amenazada, ¿habría revelado la humanidad su capacidad militar? ¿Planeabas tomar el control desde el principio? El humano se giró hacia mí, con genuina sorpresa evidente en su expresión. ¿Tomar el control de la coalición? ¿Para qué querríamos esa pesadilla administrativa? ¿Poder? Sugerí recursos, territorio, las motivaciones habituales para el engaño. Jordan se rió, pero sin humor. Dr. Kist, la Tierra consume menos del 1% de los recursos de la coalición. Tenemos acceso a más mundos habitables de los que podríamos poblar en 1000 años. En cuanto al poder, señalaron vagamente la ventana. Ya lo teníamos. La capacidad de destruir es la forma más barata de poder del universo. Cualquier especie con conocimientos básicos de física puede destruir un planeta si está suficientemente motivada. Entonces, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué mantener la farsa? La expresión de Jordan se suavizó. Porque queríamos pertenecer, pero ser aceptados. ¿Es tan difícil de entender? Los humanos sabemos quiénes somos. Conocemos nuestra historia, la sangre y la violencia que allanó nuestro camino hacia la civilización. Queríamos la oportunidad de ser juzgados por nuestras aspiraciones, no por nuestros instintos. Antes de que pudiera responder, el dispositivo de comunicación de Jordan vibró con urgencia. Su comportamiento cambió por completo al leer el mensaje. La tensión irradiaba por cada músculo. ¿Qué pasa?, pregunté. Los Kreeks han aceptado nuestras condiciones de rendición, dijo Jordan con gravedad. Se han negado y acaban de desplegar una nueva arma contra la colonia de la coalición en Próxima Centauri E. El arma Kreax era diferente a todo lo que la coalición había encontrado. Un agente biológico que atacaba las vías neuronales, provocando que las víctimas experimentaran su propia consumación por depredadores una y otra vez. Un bucle infinito de ser devorados vivos sin perder la integridad física. 3 millones de colonos afectados antes de que se activaran los protocolos de cuarentena. Los representantes de la coalición estaban paralizados por el horror. El mensaje de los Kreeks era claro. No serían civilizados. No serían rehabilitados. Consumirían o serían consumidos. La respuesta humana fue algo completamente distinto. No más restricciones, anunció el almirante Torres. Una sesión de emergencia. No más respuestas mesuradas. No más términos de rendición. ¿Qué planean?, preguntó el comandante Baltus, con la voz hueca por el temor. Torres no respondió directamente. En cambio, activó un canal seguro con la flota humana. Soy la almirante Torres. Autorización. Código de confirmación del protocolo Fénix. Mundo de la muerte desatado. Ejecutar inmediatamente. En toda la cámara, los representantes intercambiaron miradas nerviosas. Incluso Jordan pareció sorprendido por la orden. Almirante, comenzaron con cautela. El protocolo Fénix no fue aprobado por los líderes de la coalición. Torres sostuvo la mirada fija de Jordan. No se presentó para su aprobación. Algunas contingencias son exclusivamente de la autoridad humana. Esto viola todos los principios de... comenzó Zenlo, pero Torres lo interrumpió con un gesto que pareció casi físicamente contundente. Los Kreeks acaban de convertir el sufrimiento en un arma, dijo, con una voz peligrosamente baja. Han cruzado una línea que no se puede deshacer. Invitaron a los mundos de la muerte a su coalición pacífica.
Ahora pueden ver qué sucede cuando los mundos de la muerte declaran la guerra total. Las siguientes 12 horas se desarrollaron como un sueño febril. Las naves humanas ejecutaron maniobras que parecían doblegar las leyes de la física. Plataformas de armas experimentales, previamente camufladas como naves de investigación, desataron una devastación sin precedentes. Ataques de precisión se dirigieron a los centros neuronales Creax, alterando las conexiones de su mente colmena y dejando sus naves a la deriva y vulnerables. Lo más inquietante fueron los grupos de abordaje humanos, soldados de élite con trajes de combate especializados que se movían por las naves Krivak como fantasmas vengativos. No mataron indiscriminadamente. Atacaron los nodos de mando, cortando las conexiones neuronales que unían al colectivo Creax. No solo los están derrotando, susurró Sasnar mientras observábamos las transmisiones tácticas. Los están destrozando, rompiendo su propia identidad como especie. Los Krex, que nunca habían conocido la derrota, que habían consumido innumerables civilizaciones en su región espacial y que experimentaban no solo un fracaso militar, sino un colapso existencial. Su mente colmena, su conciencia colectiva, estaba siendo desmantelada sistemáticamente. En 18 horas, todo había terminado. La flota Creax fue neutralizada, su estructura de liderazgo destruida. Los supervivientes fueron aislados, sus vínculos neuronales cortados, reduciéndolos de partes de un colectivo depredador a individuos confundidos y desorientados. La almirante Torres se encontraba ante el Consejo de Coalición. Su uniforme ahora lucía las marcas del combate directo. Ella personalmente había liderado el asalto final a la nave de mando Creax. La amenaza ha sido eliminada, anunció sin ceremonias. Los individuos Krivak restantes están siendo transportados a una instalación segura para rehabilitación y estudio. Su tecnología ha sido incautada para su análisis. ¿A qué precio?, preguntó el consejero Gravik con voz temblorosa. 37 naves humanas perdidas con toda su tripulación, respondió Torres. Aproximadamente 12.000 bajas humanas en total. Lo consideramos un intercambio aceptable por los 8.000 millones de vidas de la coalición ya perdidas y los billones que habrían seguido. La cámara quedó en silencio. El frío cálculo de la guerra humana, la disposición a sacrificar a miles de los suyos para salvar a miles de millones de otros, era ajeno a la mayoría de las especies de la coalición. Y ahora, el comandante Bush preguntó en voz baja, ¿volverá la humanidad a su máscara de paz? ¿Podemos fingir que no hemos visto lo que se esconde bajo la superficie? La almirante Torres sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Esa no es mi decisión, comandante. Yo lucho en las guerras. Otros determinan la paz que sigue. Miró fijamente a Jordan, quien dio un paso al frente. La coalición se encuentra en una encrucijada. Jordan comenzó, su voz diplomática regresando, pero ahora con un matiz de autoridad que no había estado presente antes. Han visto a la humanidad desenmascarada. Han presenciado de lo que somos capaces cuando nos vemos amenazados. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Zenlo se levantó de su asiento, con sus ropas ceremoniales ondeando a su alrededor. ¿Cómo podemos confiar en una especie que ocultó una capacidad militar tal que violó los protocolos de integración? Un murmullo de asentimiento recorrió la cámara. No lo entienden, respondió Jordan con calma. Nunca ocultamos nuestra capacidad para la violencia. Advertimos repetidamente que evolucionamos en un mundo mortal, que nuestra historia estuvo marcada por la guerra, que nuestra biología fue moldeada por presiones de supervivencia que apenas puedes imaginar. Decidiste no creernos. Pensamos que hablabas metafóricamente, admitió un representante de la Confederación Jovan. Jordan se rió. Es tu sesgo cultural el que habla. Cuando los humanos te advierten sobre algo, rara vez lo hacemos metafóricamente. El problema persiste, insistió Zenlo. ¿Cómo puede existir una cooperación pacífica cuando una especie miembro posee una ventaja militar tan abrumadora? De la misma manera que siempre, respondió Jordan. A través del interés mutuo y los valores compartidos. Los humanos no queremos gobernar la coalición. No queremos consumir a otras especies ni conquistar sus mundos. Queremos intercambio científico,
Exploración cultural y coexistencia pacífica hasta que surja la próxima amenaza, dijo el consejero Gravik con tono sombrío. Entonces las máscaras vuelven a caer. Sí, asintió Jordan simplemente. Exactamente. ¿Y no es eso precisamente lo que quieres de nosotros? Los filósofos y poetas en tiempos de paz, guerreros cuando la extinción amenaza. La máscara sirve a los intereses de todos. La sala se quedó en silencio mientras los representantes de la coalición reflexionaban sobre esta verdad fundamental sobre su nueva especie. Por fin recuperé la voz. Quizás el error fue nuestro, dije, levantándome para dirigirme al consejo. Buscamos clasificar a la humanidad como exploradores pacíficos o depredadores peligrosos, civilizados o salvajes. La realidad es a la vez más compleja y más directa. Son lo que las circunstancias exigen que sean. Jordan me miró al otro lado de la sala y asintió levemente en señal de reconocimiento. La coalición no invitó a una especie permanentemente pacificada a unirse a nuestra comunidad. Continué, invitamos a los humanos, humanos contradictorios, adaptables y aterradores. Y cuando surgió la mayor amenaza en la historia de la coalición, esa invitación nos salvó a todos. La almirante Torres dio un paso al frente de nuevo. La flota humana comenzará a retirarse al espacio terrestre de inmediato. Nuestras defensas fronterizas permanecerán activas, pero en modo de espera. Cumpliremos plenamente con cualquier protocolo de inspección que la coalición desee implementar. Hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente. Pero entiendan esto, nunca nos desarmaremos. No del todo. La galaxia es vasta y está en gran parte inexplorada. Los Kreks no fueron la primera especie depredadora en evolucionar, y no serán los últimos. La humanidad está lista para quitarse la máscara de nuevo si es necesario. Al levantarse la sesión del consejo, Jordan se me acercó en privado. Su discurso fue inesperado, Dr. Kist. Pensé que lideraría las peticiones de contención humana. He pasado 20 ciclos estudiando su especie. Embajador, respondí. He aprendido que las contradicciones de la humanidad no son defectos, son adaptaciones. Eres peligroso precisamente porque eliges no serlo hasta que las circunstancias lo exijan. La expresión de Jordan era contemplativa. Hay un viejo dicho humano. Pesum para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Siempre hemos entendido que preservar la paz a veces requiere la capacidad de una violencia abrumadora. Una paradoja, señalé. La humanidad se construye sobre paradojas, respondió Jordan con una sonrisa genuina. Somos depredadores cooperativos, asesinos empáticos, filósofos con colmillos. Pero esto es lo que los Kreaks nunca entendieron. Y lo que la coalición debe comprender para seguir adelante. Nuestra mayor fortaleza no es nuestra capacidad para la violencia. No. Guau. Es nuestra capacidad de moderación, dijo Jordan en voz baja. Cualquier especie puede matar. Solo las civilizadas eligen no hacerlo cuando se les da la opción. La máscara no es falsa, Dr. Kist. Es la manifestación de los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Simplemente mantenemos a los demonios cerca. Mientras Jordan se alejaba para unirse al almirante Torres, contemplé el futuro de las relaciones humanas de la coalición. Esto sin duda influiría en las interacciones de las generaciones venideras. La sospecha persistiría. La confianza tendría que reconstruirse. Pero debajo de todo esto habría una nueva comprensión. La máscara pacífica que la humanidad llevaba no era un engaño. Era una aspiración. Una elección que se renovaba cada día. Y en una galaxia peligrosa, tener habitantes de los mundos de la muerte que eligieron la paz hasta que la paz dejó de ser una opción podría ser justo lo que la civilización necesitaba para sobrevivir. Los humanos también tenían un dicho para eso. Uno que pronto se susurraría por todo el espacio de la coalición con igual temor y gratitud. La historia tiene una advertencia. No obliguen a los habitantes de los mundos de la muerte a quitarse la máscara.